Dispararon al pianista o They Shot the Piano Player es un docudrama animado para adultos dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal. Cuenta la historia del pianista brasilero Francisco Tenorio Jr., quien desapareció misteriosamente en 1976. El personaje principal, cuya voz está en manos del famoso actor Jeff Goldblum, es un periodista estadounidense especializado en música quien investiga el caso de Tenorio. La banda sonora, brutal, maravillosa y sublime de este film, incluye música de Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes y Paulo Moura, entre otros. Y algunos de ellos también hacen parte del elenco de voces, pues dan sus testimonios sobre la importancia e influencia de Tenorio. La producción acaba de llegar a salas del país gracias a Sony Pictures Classics Release. El maestro Trueba, ganador del Oscar, el Goya y muchos otros reconocimientos en diversas muestras alrededor del planeta, habló conmigo sobre este trabajo. Vean. It was 1959. The bossa nova in Brazil changed the history of music. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Stan Getz, even Frank Sinatra. The entire world began singing and dancing to Brazilian music. Maestro Fernando Trueba, felicitaciones por este nuevo film. Tuve la oportunidad de verlo y quedé impactado por este gran trabajo porque además como periodista me sentí muy colega suyo. Me sentí muy feliz de ver todo este proceso investigativo alrededor de esta historia y ahí arranca mi charla con usted. ¿Cómo fue ese proceso de acumular toda esta información? Bueno, eso fue a partir de que yo estaba en Brasil rodando El Milagro de Candeal en 2004, hace 20 años. Y ese fue el momento en que empezó a reeditarse toda la música esa brasileña de los 60 y los 70, que era inencontrable. Y de repente yo me pasaba el día, los fines de semana me escapaba a las tiendas de Salvador, de Bahía, y en Brasil, siempre a buscar todos estos discos nuevos que estaban saliendo y tal. Y en uno de ellos, un disco que se llama OLP, de un grupo que en realidad no existía, Os Cobras, solo hicieron ese disco. Supongo que tuvieron que poner un nombre porque era simplemente un grupo de amigos músicos muy jóvenes y músicos de los que yo admiraba mucho, por eso compré el disco. Estaban ahí Paulo Moura, Raúl de Souza, etc. Y el disco era fantástico. Y ahí había un pianista que yo jamás había oído mencionar ni sabía quién era, Tenorio. Con la curiosidad un poco obsesiva que yo tengo siempre, empecé a buscar para saber más cosas de él, a ver dónde podía escucharle más. Compré otro par de discos donde él estaba. Me enteré de que tenía un disco propio, pero ese no lo habían reeditado y era imposible encontrar en Brasil. Entonces cuando acabé la película y estaba en España, a través de eBay encontré una copia en venta en Japón y me la mandaron a casa. Luego ahora ya se reeditó hace unos años el disco, pero entonces para mí era un tesoro descubrir en Valo el disco de Tenorio y tal. Pero claro, cuando iba haciendo esas cosas, de repente me encontré con la extraña historia de que había desaparecido en Argentina. Realmente pues me quedé así como muy extraño, ¿no? No digo, ¿por qué? Estaría, no sé, mezclado en alguna historia. No estaba mezclado en nada, era un músico que nunca había, además hay otros que a lo mejor han tenido militancias políticas o tal, no era el caso de Tenorio. Era un músico que lo único que le estaba era en la música, y entonces, intentando comprender su historia, iba descubriendo poco a poco cosas, preguntaba a amigos, a músicos brasileños, a Caetano Veloso, a otros: oye, ¿vosotros conocéis a Tenorio? Sí, hombre, Tenorio era maravilloso, yo iba a hacer un disco con él cuando volviera de Argentina. Era un tipo fuera de serie y tal. Y cada uno me iba diciendo una cosa y me di cuenta de que quería saber mucho más, ¿sabes? Y que Tenorio... Y de repente empecé a rodar entrevistas. Hice una en España con la hija de Vinicius, con Susana, la hija mayor. Esa fue la primera entrevista. Y inmediatamente me invitaron al Festival de Río con una película, y entonces dije, voy. Y empecé a hacer entrevistas allí. Hice una media docena de entrevistas. Pero me di cuenta, no, esto hay que hacerlo en serio, ¿no? Entonces ya cogí un ayudante, empezamos a organizar, buscar gente y hacer
y cuando me di cuenta había hecho 150 entrevistas, 150 horas, entrevistas rodadas, la mayoría, muchas en Brasil, en Río, en Sao Paulo, pero también en Argentina. Y en Estados Unidos estuve entrevistando a gente en Boston, en Nueva York, en Los Ángeles y en Arizona, ¿no? De todas esas entrevistas, en realidad, en la película se usan unas 30 y algo o algo así, ¿no? Las demás no, aunque todo lo que la gente me contó sobre Tenorio y sobre la época fue muy, muy útil para mí. Entonces, cuando acabé de hacer todo ese trabajo de investigación, me fui a hacer Chico y Rita y luego otra película. En realidad, me daba cuenta de que necesitaba distanciarme de todo ese material y descubrir qué era exactamente lo que yo quería hacer con todo eso. ¿Sabes? Sí, a veces pensaba si era un libro, si era un documental, pero me daba cuenta que no quería hacer el típico documental sobre un desaparecido. Me parecía que eso era otra injusticia más con Tenorio. Que Tenorio era, vale, sí, es un desaparecido, es una víctima, es alguien que está muerto, pero era un gran pianista que ha sido olvidado. Entonces, si quería hacer algo con eso, lo que tenía es que conseguir sacarle del olvido. ¿Sabes? Y me di cuenta que la animación era un lenguaje muy apropiado para eso, porque podías de repente reconstruir esos bares donde tocaban a finales de los 50 y principios de los 60, allí en el Beco das Garrafas de Río, donde nació toda esa música, donde cuando eran jóvenes allí estaban todos, Elis Regina, George Gilberto, Jobim, el Tamba Trío, todos esos músicos geniales, y Tenorio, que era uno de los grandes pianistas del momento, que era un chico jovencísimo. Entonces, recrear todo eso, poder ver a Tenorio tocar con sus músicos, verle en casa con sus niños, con su mujer, con su no sé qué, recrear cosas de las que no existen imágenes, ni de archivo ni de otro tipo, ¿no? Entonces, la libertad y las posibilidades que me daba la animación eran infinitas. Y como la experiencia con Mariscal de Chico y Rita había sido muy buena, de repente, años después, le digo, ¿qué te parece esto? Él conocía la historia de Tenorio perfectamente, porque mientras hacíamos Chico y Rita, yo le había contado cada noche mis descubrimientos, mis historias y tal, o sea que... Pero cuando le dije, ¿qué te parece hacer esto si lo hiciéramos en animación? Me dijo, bueno, es un regalo. Esto para mí sería un regalo, lo dices en serio. Y bueno, entonces cuando él dijo que sí, que le encantaría, pues entonces ahí tuve que buscar el momento de volver a meterme en todas las entrevistas, volver a abrir esa caja de Pandora y empaparme otra vez en la historia que me había obsesionado unos años antes y hacer con ella un guión. Eu não saberia definir Tenorio, não. Ele apareceu assim como relâmpago na música brasileira aqui no Rio. O toque musical dele não me sai também do ouvido, né? Me fascina descubrir que este personaje de Jeff Harris, que con su voz interpreta a Jeff Goldblum, es usted. Entiendo mejor entonces esa pasión del personaje por la historia a través de esto que me acaba de contar y me fascina, gracias. Y la película también se convierte en un instrumento muy valioso para entender no solamente el nacimiento del bossa nova, sino también el momento histórico que se vivía en Latinoamérica en ese momento. O sea, es que la película permite entender muy bien un entorno. Hay una construcción que nos permite ir allá, ir a ese momento y ver las circunstancias que rodeaban a estos artistas. Entonces, en su película hay varios aspectos y varias capas que se fueron trabajadas y se nota que fueron trabajadas con delicadeza y con juicio. ¿Fue en algún momento confuso para ustedes revolver o incluir todas esas cosas? No, más que confuso, lo que veías es que cómo organizar tanta información y tantas cosas y destilarlo, ¿no? Y darle una forma inteligible, sintética, ¿no? Entonces, pero estaba claro que si íbamos a contar la historia, primero que la historia de Tenorio era una gran historia,
Y segundo, que para que su historia la pudiera entender un espectador de hoy, que muchos son mucho más jóvenes y no conocen esa época y algunos desgraciadamente tienen muy poca información, que había que situarles en el contexto musical en el que va Tenorio a hacer irrupción en la vida pública, digamos, que es el Brasil ese de la época de la bossa nova. Aunque él no sea estrictamente un músico de la bossa nova, él es mucho más complejo que todo eso. Y entender ese momento de ese Brasil vanguardista, soñador, avanzado y maravilloso que era el Brasil de antes del golpe de Estado, y luego ahí es el momento, digamos, ese momento de optimismo y maravilloso y creativo en el que Tenorio aparece, y luego el momento negro de Latinoamérica histórico en el que él va a desaparecer. O sea que había que recrear tanto un contexto musical de una época como el contexto histórico de la otra, y el personaje viaja de la una a la otra, ¿no? Entonces eso le daba, yo creo, a la historia mucha riqueza, ¿no? O sea, yo pensaba también cuando escribes, dices, un joven de ahora que no, supongamos que no tiene información ni de esa música, ni de esa época, ni de esas cosas, pues yo creo que aparte de pasárselo bien viendo una película y oyendo música maravillosa en el cine, puede salir con más rico de lo que entró. Claro, totalmente. Maestro, y otra cosa que es espectacular es que el aspecto documental no está solamente en toda esa investigación, sino también en las imágenes. A mí me pareció impresionante la forma en que se muestra en Nueva York, con su club de jazz en el Village, con The Strand, la famosa librería en esa esquina, y aparecen los nombres de las calles específicos. Nos lleva realmente a un sitio y a sitios reales, ese río que se muestra ahí. Todo se ve fotográfico, es impresionante la cantidad de detalles que hay. Sí, es que Mariscal, que además ha dibujado con sus manos los fondos, es un loco de la recreación, y entonces yo le daba toda la documentación. O sea que el Vilarino, donde se conocen Jobim y Vinicius, es exactamente así por fuera y por dentro. La ESMA, donde torturaron a tanta gente y mataron a tanta gente en Argentina, es exactamente así por fuera y por dentro. O sea, la película es una película en ese sentido muy documentada, ¿sabes? Alguna vez nos hemos tomado libertad, pues yo qué sé, a lo mejor la entrevista de Caetano estaba hecha y detrás de él solo había una pared, ¿no? O sea, hombre, no podemos consentir esto. A Caetano hay que hacerle un bonito apartamento en Ipanema, ¿sabes? Y entonces ahí Javi ponía Mariscal todo su arte, ¿no? Y tal, pero aparte de esas cosas anecdóticas, la película es hiperdocumentada. Es hiperdocumental y además es una provocación. Yo la terminé de ver y le contaba a la persona que está manejando la prensa y que ha permitido que yo pueda hablar con usted hoy, de que empecé a escuchar a todos esos intérpretes de nuevo, puse todas las canciones, es una banda sonora increíble. Además, qué delicia que salga una película así, que revive una historia de un músico olvidado, que nos hace recordar lo que pasó en esos gobiernos y que hoy estamos como a puertas de que vuelva a pasar, y está pasando en algunos países de Sudamérica. Y además que nos genere estas cosas de esta música maravillosa. Entonces su film es realmente algo que no solamente entretiene, sino que brinda herramientas y que se convierte como en una página histórica, ¿no? Sí, es que yo creo que el arte, las novelas, las películas siempre son un espejo que nos ayuda a entender el mundo. El mundo es ininteligible, por muchos análisis que uno lea en los periódicos, pero las cosas no se explican, la mayoría de ellas, racionalmente. Es muy fácil explicar las cosas a posteriori, pero el cine, la buena literatura, nos ayudan a entender el mundo, a entender a las personas, a entender las sensaciones, los sentimientos, porque lo cuentan no con palabras que pueden ser discutidas o rechazadas, sino con sensaciones, que es lo que de verdad
con lo que los seres humanos nos relacionamos mejor con la realidad, ¿no? Y experimenté muchas de ellas viendo su película. Nuevamente, con todo lo que usted hace, me pasa lo mismo, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo, por este regalazo que es esta película. Voy a seguir oyendo esta banda sonora. Le agradezco mucho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. All that was left were the memories of a handful of people. I hope this will rescue him from falling into oblivion.